por favor su nombre, empezando por el apellido, para que quede registrado su asistencia a la clase. Escriban su nombre, empezando por el apellido, por favor. Muy bien, el tema que vamos a ver hoy habla sobre congruencia y semejanza de triángulos. Ya vimos la clase pasada que son los triángulos y ahora vamos a ver si dos o más triángulos son congruentes. Primero, decimos que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos iguales. ¿Ok? Para determinar si son congruentes los triángulos, vamos a utilizar algunos criterios. ¿De acuerdo? Antes de continuar, quiero, y eso lo anotan y lo ponen con negritas, indicarle que dos triángulos son congruentes si y solo si son iguales. ¿Ok? O sea, que todos sus lados tienen los mismos lados y tienen los mismos ángulos. ¿De acuerdo? Pero hay veces que no tenemos todos los datos de los triángulos, solamente tenemos algunos datos. Y con algunos datos que tengamos, nosotros podemos determinar si esos triángulos son congruentes o no, ¿sí? Uno de los criterios que vamos a tomar en cuenta es si tenemos dos lados y el ángulo entre estos dos lados. Si tenemos dos lados de un triángulo y dos lados del otro triángulo y estos lados son iguales, pero además el ángulo que corresponde a la abertura de esos lados también son iguales, automáticamente yo puedo decir que son congruentes los triángulos, ¿sí? Otro criterio es que los tres lados sean iguales. Por ejemplo, si tengo la longitud de tres lados de un triángulo y tengo la longitud de los tres lados del otro triángulo, y estos corresponden a algunos, o son iguales, los tres son iguales a los otros tres, automáticamente pues son triángulos iguales y eso quiere decir que son congruentes. ¿Ok? Y el otro criterio es si yo tengo dos ángulos y la abertura, o la longitud que se encuentran entre estos dos ángulos. ¿Sí? Si tengo dos ángulos iguales y la longitud que se encuentra entre estos dos ángulos son iguales, pues automáticamente yo puedo decir que esos triángulos son congruentes. Bueno, les quiero mostrar, no todos han trabajado en Khan Academy, les pido por favor que trabajen, ya que como les voy a mostrar ahorita, aquí ya les puse esta práctica que es sobre determinar si hay triángulos congruentes, ¿sí? Les voy a mostrar otro ejemplo. Me dan dos lados, por ejemplo, este lado de 7, este de 5, este de 7 y este de 5. Y me preguntan, ¿estos triángulos son congruentes? Si recordamos, son tres criterios. El primer criterio es tener dos lados y un ángulo entre ellos. Dos lados y un ángulo entre ellos. Aquí tengo dos lados, pero no tengo el ángulo. Entonces no puedo determinar si son congruentes por ese criterio. Otro criterio que me indica es que yo debo de tener los tres lados del triángulo y los tres lados del triángulo y determinar si son iguales o observar si son iguales. Si ustedes observan en este ejercicio solamente me dan dos lados del triángulo, ¿sí? Y por Profe, último, ajá, ¿está compartiendo pantalla? no sé, no me dicen, se supone. No, a mí no me aparece. A mí tampoco, profe. Y a mí, A mí profe. tampoco. Y a mí. Hasta ahorita despertaron. A ver ahí, ya lo Sí, ya, Sí, profe. Ok. Ya. Bueno, Acá les decía entonces que hay tres criterios para determinar si son congruentes o no son congruentes. El primero es que yo tengo dos lados de los triángulos que son iguales, pero la abertura que existe entre esos, o sea, esta abertura de aquí,
debe ser la misma abertura de este ángulo. No me lo está indicando, entonces yo por ese criterio no puedo determinar si son congruentes. El otro criterio es que sean los tres lados iguales, ¿sí? Este vale 7, este 5, pero no me está diciendo cuánto vale este. Aquí me dice que este vale 7, este 5, pero no me están diciendo cuánto vale este. Entonces no puedo determinar también si son congruentes. Y por último me dice que otro criterio que puedo indicar si son congruentes o no es que si me dan dos ángulos y la longitud que existe entre estos dos ángulos, ¿sí? Y si observo acá el ejercicio, pues no tengo ni ángulos. Entonces yo puedo decir aquí que no hay suficiente información para decidir si son congruentes o no, ¿sí? Y me dice que exactamente no tengo suficiente información para decir si son congruentes o no. Otro ejemplo, tengo un ángulo de 37 y otro de 110, aquí uno de 43, otro de 100, pero deben de recordar que la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto me da? 180. 180. ¿Aquí cuánto tengo? 147, ¿verdad? 180 menos 147, ¿cuánto es? 33. 33. Ok, entonces quiere decir que este de aquí mide 33, ¿verdad? Y acá de este tengo 143, 180 menos 143, ¿cuánto es? 37. 37. Entonces, este de aquí debe medir 37, ¿verdad? Y aquí son 37. ¿Sí? Ahora, este lado de aquí mide 5. Este de acá mide 5. No corresponde, debe decir que este ángulo de acá, aquí automáticamente puede decir que no son congruentes. ¿Por qué? Porque los ángulos deben de ser iguales. Debe de ser 33, 37, 110. Y aquí tengo 43, 37, 100. Entonces automáticamente no son congruentes, ¿sí? Porque no tienen los ángulos iguales. Ya a diferencia de, por ejemplo, aquí me está diciendo, bueno, este vale 37, este vale 100, aquí tienes un lado que mide 5. Si tienes dos ángulos iguales, no, pues no tengo dos ángulos iguales, entonces aquí puedo determinar que no son congruentes. Y me dice que estoy bien. ¿Ok? Un último ejemplo. Este vale 65, este 67. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto es 65 más 65? Son 120, 132. 180 menos 132 son 48, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tengo 5, son 53, 113 para 180, son 67, ¿verdad? Acá vale 67. Ahora sí, fíjense. Tengo un lado. ¿Es igual al lado? Sí, vale 4. Muy bien, vale 4. Antes de continuar, que tengan los mismos ángulos no quiere decir que sean congruentes, ¿eh? Si tienen los mismos ángulos, no puedo determinar que sean congruentes. Porque hay triángulos que pueden tener los mismos ángulos, pero son más pequeños, tienen lados diferentes. Ojo, ¿eh? Bueno, lo que sí puedo determinar es este criterio. ¿Tienes un lado? Sí. ¿Valen lo mismo? Sí. Ok. Entre ese lado, los ángulos que se abren son los mismos. O sea, hay un ángulo de 65. Sí, hay un ángulo de 65. ¿Hay un ángulo de 67? Sí, hay un ángulo de 67.
Ok, entonces sí son congruentes, quiere decir que son iguales. ¿Sí lo ven? Así se tienen que determinar si son congruentes o no son congruentes de acuerdo a los criterios que vienen aquí en el PDF. ¿De acuerdo? Ahora, me dice, fíjense lo que me dice. Tengo dos triángulos, son congruentes los dos triángulos. ¿Sí? Quiere decir que sus ángulos son iguales y sus lados son iguales. Hay que buscar cuál triángulo le corresponde a cuál para que me indiques cuánto vale el valor de X y cuánto vale el valor de Y. Este es muy sencillo. Observen. Voy a llevar la imagen. Aquí más o menos. Muy bien. Supongamos que tenemos, bueno, más bien, ¿a cuánto equivale X más 21.55? El verde. ¿Cuánto equivale X más 21.75? ¿A cuál ángulo? Al ángulo A, ¿no? Alfa, ajá, al ángulo alfa. ¿Y cuánto vale alfa? 71.57. 71.57. ¿Sí lo ven? Pues ya prácticamente aquí algo álgebra, ¿no? Este 21.75 está sumando, ¿cómo pasó? Perdón, es 21.57. Aquí me equivoqué. Este no. Este 21.57, ¿cómo pasa a este lado? Restando. Entonces a 71.57 le voy a restar 21.57, ¿no? ¿Cuánto vale X? 50, ¿no? 50 grados. Y al comprobar, pues sí, ¿no? Porque 50 más 21.57, pues es igual a 71.57. ¿Sí ven? Es prácticamente lo mismo. Ahora, el rosita, ¿a qué equivale y menos 15? Y menos 15 es igual a qué? ¿45? A 45, ajá. Pues igual hago álgebra, ¿no? Y es igual, este menos 15 está restando, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando, entonces 45 más 15, pues es igual a 60 grados, ¿no? Y vale 60 grados. Entonces, lo comprobamos, 60 menos 15, pues es igual a 45 grados. ¿Sí lo ven? 45 grados. Entonces, así calculamos, como son congruentes, pues yo puedo determinar cuánto valen las variables que me están preguntando. ¿Sí? Aquí en el archivo pues está la información, aquí está la solución. Este vale 50, lo comprobamos, este vale 60, lo comprobamos y sí es cierto. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es la semejanza de triángulos. ¿Sí? La semejanza de triángulos, a diferencia de la congruencia, quiere decir que estos dos triángulos son parecidos, pero no son iguales. ¿Sí? ¿Por qué son parecidos? Porque todos los ángulos los tienen igual, y es lo que les decía, pero sus lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Que si yo divido este lado entre este lado, su resultado
va a ser lo mismo que si divido este lado entre este lado. Y si divido este lado entre este lado, ¿sí? Por eso son proporcionales. Es la misma figura, pero una es más grande que la otra. Lo único que sí son iguales son los tres ángulos que tienen en la parte de adentro. Para determinar si son semejantes o no son semejantes, nosotros vamos a tomar en cuenta algunos teoremas. Por ejemplo, el primer teorema es que los tres ángulos sean iguales. Automáticamente, si los tres ángulos son iguales, quiere decir que son semejantes. Ya que si yo tomo este triángulo y lo pongo en alguna de las esquinas, vamos a observar que, por ejemplo, este rojo le va a corresponder a este rojo, este azul a este azul, y este verde le va a corresponder a este rosa. O sea, este verde con este verde. Este de aquí es este de acá. Es como si yo agarrara este triángulo y lo pusiera aquí, se puede poner, ¿ok? Otro de los teoremas es si tengo un lado, un ángulo igual, y el otro lado, este lado proporcional con alguno de los otros lados, el ángulo igual, y el otro lado proporcional con alguno de otros lados. ¿Qué quiere decir? Que este lado AB, si lo divido entre este de acá, me va a dar un resultado. Ahora, este ángulo AC lo divido entre este de acá, me va a dar este resultado. Debe ser el mismo resultado. Pero además de ser la misma proporción, también tienen el ángulo que abre esos dos lados que estoy dividiendo, es el mismo. ¿Sí lo ven? Y otro criterio es lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido este lado entre este lado entre este lado y este lado entre este lado, siempre me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y este criterio se llama, o este teorema se llama lado, 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 teorema de semejanza, ¿sí? Esta es una proporción, la división que existe entre los lados. Cuando les daba clases en el salón, hace los años pasados, yo les decía, tienen dos triángulos, ¿sí? Para saber si son semejantes, y le están dando los tres lados de los dos triángulos, dividan el lado más grande entre el lado más grande del otro triángulo. El segundo más grande entre el segundo más grande del otro triángulo. Y el lado más pequeño entre el lado más pequeño del otro triángulo. Si les da el mismo resultado, pues estos triángulos son semejantes. ¿Ok? Y vamos a ver, aquí les puse también un ejercicio de semejanza. A ver, por ejemplo este. Aquí me dice, ¿cuáles triángulos son semejantes? Tengo este ángulo de 37 grados y este de 47 grados. Si yo lo sumo, automáticamente me da 7 y 7, 14, son 54, 84 grados, ¿verdad? Quiere decir entonces que tengo aquí una suma de 84, este ángulo de aquí sería 96, ¿verdad? ¿96? ¿Están de acuerdo? 180 menos 84. Este es 80, aunque no crean. Menos 84, pues me da 96. ¿Están de acuerdo? Y aquí no me funciona el lápiz, ¿quién sabe? Sí. ¿Por qué no funcionará el lápiz? Bueno, entonces este vale 96. Aquí tengo 103, 40, son 143. Entonces este ángulo de aquí no se alcanza, no me deja. Pero este tendría un valor de 37, ¿verdad? Sí. Y este de aquí es de 40, 68, 108. Este ángulo de aquí, perdón, estos de acá no son iguales, entonces automáticamente lo descarto. Este es 108, para 180 serían 72 este de aquí, ¿no? Tampoco los tres ángulos son iguales, entonces yo puedo decir que ninguno
de estos triángulos, ninguno de estos dos triángulos es semejante con este, porque uno de los teoremas me dice que los tres ángulos deben de ser iguales. ¿Ok? Y me dice que estoy bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro. Este de 84, 39. ¿Cuánto vale este? Son 93, 123, ¿verdad? 180 menos 123, ¿cuánto es? Son 7, llevamos 1, 57, ¿verdad? Sí, Sí. 57. Aquí tengo uno de 84, otro de 57, pues quiere decir que este va a ser de 39, ¿no? Porque tengo los mismos. Tengo uno, este vale 57, entonces tengo uno de 84, uno de 57, aquí está 84, 57, pues automáticamente este vale 39. Entonces, este sí es semejante, ¿de acuerdo? Vamos a revisar este, 36, 87, pues no tengo ninguno que se le... Entonces, este no es semejante. Y la solución es este de aquí. Este es el único semejante. ¿Sí lo ven? Ya les pongo una más. Tengo este de 115, este de 35. Este es de 115, este de 100 y este de 35, pues automáticamente este es el semejante, ya que estos dos, ¿no? ¿Sí lo ven? Este de 103, este es de 30. Entonces esos dos, no. Este de 90, este de 32, 90, 58. ¿Cuánto falta para 180? 90 y 32 serían 122 para 180, 58. ¿Sí, verdad? Sí. Pues es este. Porque si aquí observamos, 90 más 58 serían 148 para 180, son 32. Entonces, este es semejante con este. Y así de fácil es contestar Khan Academy, y observen que estamos viendo el tema de semejanza de triángulos. Este es de la forma, ángulo, 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 ¿sí? Como lo indica aquí el teorema, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Otro ejercicio que les puse es lado, lado, lado. ¿Ok? Por ejemplo, me dice, tengo estos lados. Este es el triángulo. Quiero ver cuál de estos dos son semejantes. ¿Sí? ¿Cuál de estos lados es el más grande? 0.7. ¿Y de este cuál es el más grande? 1.5. Si yo divido 1.5 entre 0.7, me da un resultado, 2.14. Por ahí lo anoto. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo más grande? 0.5. Y acá el segundo más grande, 1. Entonces divido 1 entre 0.5, va como resultado 2. Automáticamente, si no me da el mismo resultado, yo puedo determinar que este no es semejante. ¿Ok? Ahora vamos a ver este. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el más grande? 14. ¿Y aquí cuál es el más grande? 0.7. Pues si divido 14 entre 0.7, automáticamente me da 20. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo más grande aquí? 10. ¿Cuál es el segundo más grande aquí? 0.5. 10 entre 0.5 me da 20 también. Ahora vamos a comprobar el último, ¿no? El tercero, bueno, el más chico es 8 y el más chico de aquí es 0.4. Entre 0.4, 20 también. Todos me dieron 20, entonces este sí cumple el teorema de semejanza, ¿sí? Porque al dividir todos sus lados entre todos estos lados me da el mismo resultado. Al que le corresponde, pues, el más grande con el más grande, el segundo más grande con el segundo más grande y el tercer lado entre este tercer lado. Lo compruebo y me dice que sí son semejantes. ¿Ok? Entonces, yo les pido que trabajen en Khan Academy. La verdad es muy fácil de hacer, ¿sí?
En dado caso de que ustedes no encuentren alguno de los resultados, acá les dice, si están, por ejemplo, no saben cómo hacerlo, aquí les dice cómo, les muestra un video o pistas para hacerlo, ¿sí? En cada uno de los ejercicios que ustedes quieren responder, aquí les ofrece ayuda para hacerlo. Y lo pueden intentar las veces que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, entonces esto es su grupo y estos son los que han trabajado. Ojalá los demás puedan utilizarlo para que aprendan un poquito más. Vamos a ver ahora el teorema de Tales. ¿Qué nos dice Tales? Tales nos dice que si nosotros en un triángulo trazamos la altura, en dos triángulos trazamos su altura, y si estos triángulos son semejantes, las alturas también van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, 4 entre 2 me da un resultado y este otro lado entre este me da el mismo resultado, pues la altura que existe, y si los divido, me va a dar ese resultado. Miren, por ejemplo, 4 entre 2, pues ya saben que da 2, ¿no? Así puedo hacer un poquito más pequeño, así. 4 entre 2 me da 2, ¿sí? Si yo divido 3.46 entre 1.73, pues también me da 2, se cumple, ¿no? Ahora si yo lo hago al revés, si divido 2 entre 4, me da 0.5. Y si yo divido 1.73 entre 3.46, me da también 0.5. O sea, en los triángulos semejantes, también las alturas son semejantes. De tal forma que si yo tengo unas líneas y trazo líneas paralelas, la distancia que haya entre cada pedacito, esta distancia de aquí, va a ser proporcional con este lado, va a ser proporcional a esta distancia de acá con esta longitud, ¿sí? O sea, quiere decir que si este pedazo de A a C lo divido entre nada más BC, o sea, este pedacito, va a ser lo mismo que si tengo DF entre EF. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo este triángulo. Tales decía, si tú tienes dos triángulos semejantes, o sea, este triángulo ABC es semejante con este triángulo ADE, este lado entre este va a ser proporcional a este lado entre este. ¿Sí lo ven? Aquí es como si estuviera este triángulo arriba de este. O sea, si lo separamos, acá hay un triángulo que son semejantes. Aquí automáticamente Tales dice, son semejantes los dos triángulos. ¿Sí? Y vamos, aquí me dice, calcula cuánto vale este lado, si este vale X y este vale X más 7. ¿Cuánto vale X? ¿Ok? Entonces tomo, me lo voy a llevar. Y vamos a hacer un poquito de álgebra. ¿Ok? Dice, acuérdate que 8 más, o sea, AB, este AB, voy a poner un color, a ver si se puede azul. Este AB quedó igual. Este AB disculpa. Este AB pues es igual a la distancia 8 más 4, ¿no? Entonces igual a 12. Y
AD solamente vale 8. ¿Están de acuerdo? Entonces me decía que AB entre AD va a ser igual a, el lado más grande es X más 7 entre X, entre este de acá, ¿sí? En realidad AB pues vale 12 entre 8, pues va a ser igual a X más 7 entre X. Y lo único que hacemos es multiplicar cruzados, ¿se acuerdan? Este está dividiendo, pasa de este lado multiplicando, este está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. ¿Se acuerdan de eso? Entonces tenemos que 12 o X va a multiplicar a 12 y esto 8 va a multiplicar a X más 7. ¿Sí? Entonces acá de este lado me quedan 12X y de este lado me queda 8X más 56. ¿Sí lo ven? Este 8X está de este lado positivo o está sumando, pasa a este lado restando, me quedaría 12X menos 8X igual a 56. Y aquí me quedaría entonces 4X igual a 56. ¿Y cuánto? Como 4 está multiplicando, pasa el otro dividiendo, me queda 56 entre 4. Y entonces, ¿cuánto es? 56 entre 4. 14. Ajá, 14. Entonces, X vale 14. ¿Sí? Y ya puedo terminar entonces que aquí pues vale 14. ¿Ya? Y acá pues es igual a 14 más 7 igual a 21, ¿no? Y vamos a ver si se cumple esto de aquí, ¿no? O sea, que si 12 es igual, bueno, 12 entre 8 es igual a 21 entre 14, ¿no? 12 entre 8, si no me recuerdo, es 1.5. Entonces tiene que ser igual este a 1.5, ¿no? Vamos a comprobarlo, que no nos cuenten. 12 entre 8 es igual a 1.5. 21 entre 14, 1.5. Entonces, si son proporcionales y si es correcto las longitudes que encontramos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Aquí están, miren lo que les decía. Aquí hago la operación y ya nos dan las proporciones. Aquí les da otro ejemplo con el teorema de Tales. Dice que Tales de Mileto adquirió muchos de sus conocimientos geométricos y científicos de estudiar las civilizaciones del Oriente, particularmente la egipcia. Y aquí pone el ejemplo. Tales de Mileto corroboró que en un mismo sitio los ángulos de inclinación de los rayos del sol son iguales a la misma hora, considerando perpendiculares las alturas y los objetos respecto al piso. Entonces los triángulos ABC y DEF, formados con las sombras de las pirámides y el bastón, resultan semejantes, por lo que son los mismos ángulos. Asociado a los lados homólogos, ángulo, ángulo. Bueno, observen entonces que este lado es proporcional con este y este de aquí es proporcional con este. Quiere decir que este de aquí no lo conocemos, este es X. Y lo único que tenemos que hacer pues es dividir, ¿no? 60 entre 0.82 es igual a X entre 2. Y es algo así. H entre 60 es igual a 2 entre 0.82. Y ya sale la multiplicación. Multiplicamos este por este y este por este. ¿Sí? Y ese es Tales de Mileto. Y por último tenemos el teorema de Pitágoras, que usted ya conoce el teorema de Pitágoras. ¿Sí se acuerdan cuál es el teorema de Pitágoras? ¿O no se acuerdan?
Sí. El teorema de Pitágoras nos decía que al trazar una altura en los triángulos, pues se forma un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Y entonces esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado me va a dar igual a la hipotenusa, que es esta longitud al cuadrado. De tal forma que si este de aquí, 4 al cuadrado, y este 3 al cuadrado, me va a dar este resultado al cuadrado. O sea, 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado son 9. 9 más 16 son 25. Quiere decir que este de aquí es un número que multiplicado al cuadrado da 25. ¿Sí? Pero bueno, ahorita esto lo pueden ir viendo poco a poquito. Aquí da, miren. El resultado al cuadrado es igual a 25, de tal forma que ese lado vale solamente 5. Y aquí están las formas de Pitágoras. Este es siempre el lado más grande es la hipotenusa, ¿sí? El lado C, la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Es lo que está aquí. Si yo despejo y quiero saber cuánto vale A al cuadrado, de aquí, pues simplemente esta B la paso de este lado restante y me queda que A cuadrado es igual a C cuadrado a menos B cuadrado. Si yo quiero saber cuánto vale B al cuadrado, pues simplemente despejo y esta A está sumando, pasa al otro lado restando y me queda que B al cuadrado es igual a C al cuadrado más A al cuadrado. ¿Sí? Esto lo vieron, lo acaban de ver en secundaria, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y aquí viene cómo calcular cada uno de sus lados. En los ejercicios que ustedes van a desarrollar para esta semana, es una recopilación de los 3 temas que ya hemos visto, de las 3 semanas que ya hemos trabajado. ¿Sí? Con este tema estamos acabando el primer bloque, por eso es una recopilación de todo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer ejercicios de los 3 temas. Por ejemplo, primero les piden que tracen estos ángulos, uno de 35 grados, uno de 120 y uno de 210. ¿Sí? Posteriormente, que hagan el cambio de 25.8 grados a grados y minutos. ¿Ok? Posteriormente, que expresen 175 grados 52 minutos 25 segundos solamente en grados. ¿Okay? Eso es del primer tema que vimos. Posteriormente, de la semana pasada, ustedes van a trazar este triángulo, ya sea en GeoGebra o en su libreta, y van a trazar las líneas para encontrar los puntos notables. Eso es lo último que expliqué la semana pasada. ¿Sí? Dice, vas a trazar alturas para encontrar el ortocentro. Vas a trazar medianas para encontrar el baricentro. Y vas a encontrar mediatrices para encontrar el circuncentro y las bisectrices para encontrar el incentro. Son los cuatro triángulos que expliqué la semana pasada, que están en 2 tablas. No sé si se acuerdan. Profe, pero para pasar de grados a minutos o de minutos a grados, eso no me acuerdo que lo explicó, sí. En el PDF que les pasé la primera semana está cómo hacerlos. Si no, aquí en la actividad viene algunos videos. Aquí en referencias. Perdón. Sería en la unidad, en el tema 1. Ángulos conjugados. Clasificación de los lados, radianes. ¿No viene? Ok,
Yo recuerdo que sí venía. Si no, ahorita les paso un video. Pero aquí están, miren. Aquí vienen las equivalencias de grados sexagesimales. Si no viene cómo pasar los grados a grados y minutos a grados, es una regla de 3, pero les digo, igual yo se los paso. No hay ningún problema. Es una regla de 3. ¿Sí? Les paso un video indicándoles cómo se hacen los cambios. Bueno, entonces, siguiendo con el ejercicio, ya después de estos triángulos de incentro, ortocentro y todos estos, de estos puntos, todo lo van a hacer en este mismo triángulo, ¿ok? Ya que encuentren estos puntos, ahora sí nos vamos a la parte que les acabo de explicar. Aquí les presento pares de triángulos. Al ver ustedes el par, van a indicar si este par de triángulos son congruentes o semejantes. Es uno de los dos. Aquí no hay discusión, no me pueden decir, es que no tengo información. O sea, con la pura figura, ustedes pueden determinar si son congruentes o semejantes. ¿Estos son congruentes o semejantes? Estos son congruentes, y aquí lo escriben. ¿Son congruentes o semejantes? Alguno de los dos. ¿Congruentes o semejantes? ¿Congruentes o semejantes? Posteriormente, pues van a encontrar, tienen un par de triángulos. Aquí les está asegurando que son congruentes. No se deben de preguntar si son congruentes o no. Y es un ejercicio como el que hicimos ahorita. ¿Ok? Entonces, este ángulo pues es igual a este y este ángulo es igual a este. Y por último, ahí vienen dos ejercicios. Uno con tales. Van a determinar, según lo que explica tales, cuánto es la altura de este faro. Si este lado de aquí mide 1.5, entonces de aquí a aquí mide 1.5 más 2.5. Este es 1.70, ya podemos determinar cuánto vale esto. Ojo, Este triángulo es el mismo que este, nada más que aquí ya sin el faro y sin la señora o la muchacha. ¿Ok? Y acá con Pitágoras, pues vamos a calcular cuánto vale la hipotenusa de aquí. ¿Sí? Ahorita les paso los videos para que ustedes puedan ver el cambio de grados a grados, minutos y segundos. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguna pregunta? No, profe. A ver, déjense aquí, se sale. Cambiar grados, minutos. No, no viene. Bueno, ahorita se los busco en YouTube. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Y ahorita les paso los videos. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.